Primeramente, agradecerles esta oportunidad en la que la Universidad de Guadalajara se pone también a la vanguardia y decirles que obviamente nuestra universidad, la segunda de mayor importancia en México, abre las puertas a todo este tipo de tecnologías, este tipo de trabajos para apoyar lo que es la docencia, lo que es el profesionalismo de nuestra área. Y pues qué mejor que tener hoy en esta ponencia a nuestro maestro y amigo, a nuestro amigo el doctor Roberto Espinosa, y creo que será de suma importancia y vamos a tener grandes conocimientos. Aprovéchenlo, ahora sí que hay que sacarle jugo a nuestro ponente, y definitivamente habrá una parte de preguntas. Háganle todas las que quieran, aquí está a la orden, y les agradecemos de antemano y estamos para servirles aquí en la Universidad de Guadalajara. Vamos a hablar de cómo tener más éxitos en la cementación adhesiva, y este es un reto. Este es un reto porque podemos hacer una restauración extraordinaria, bien ajustada, con una belleza increíble, una satisfacción por parte del paciente y también del cirujano dentista extraordinaria, y finalmente al paso del tiempo el cemento se perdió o se descementa, o tenemos problemas en estos tipos de estos tipos, y es por eso que decidimos por este tema. Quiero comentarles que nosotros estamos en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Salud, en la Escuela de Odontología, y estas son nuestras instalaciones, o parte de nuestras instalaciones. Somos una universidad grandísima en México, en este estado, donde tenemos un apoyo increíble por parte de las autoridades de nuestra escuela, y tenemos también grandes áreas de investigación, donde tenemos ahora investigadores de un calibre internacional increíble. Y en el área de materiales dentales, operatorio dental, prótesis, odontopediatría, periodoncia y todas las especialidades, tenemos un desarrollo impresionante en el área de materiales dentales y de aspectos de investigación que hoy se están publicando realmente en todo el mundo. Esta plática nos vamos a basar en estos dos libros, en el de Adhesión a Odontología Restauradora, donde tengo el honor de ser parte de los coautores de uno de los capítulos, el capítulo 14, y también en el libro de microscopía y su aplicación en la odontología. Estos son las bases de esta plática que vamos a tener. Los cementos adhesivos, los que tenemos actualmente, son los ionómeros de vidrio, los ionómeros de vidrio modificados con resina, y también los de resina. Los de resina tenemos de tres tipos, básicamente, y depende cómo se va a adherir, ¿no? Y sería por tipo de grabado total, los sistemas de autograbado, o también los cementos con sistemas de cementos autoadhesivos. De esta forma tenemos, estas son las expectativas o los materiales que tenemos en este momento. Siempre es bueno analizar las propiedades físicas que tienen estos materiales, y de ahí darnos una idea de las posibilidades que tienen. Y como ejemplo, si vemos en esta pequeña tabla, nosotros vemos que la resistencia a la compresión, como ejemplo, de los fosfatos de zinc que no son adhesivos, sería un promedio tal vez de 110 megapascales, y si nosotros comparamos con un cemento de ionómero de vidrio, pues aumentó muchísimo esta resistencia. Y también los cementos de ionómero de vidrio más o menos se mantienen la misma resistencia, pero mantienen el parámetro. Sin embargo, los cementos de resina en general han aumentado muchísimo la resistencia a la compresión, así como también la resistencia a la tracción, que sería tensión finalmente, y que estos han aumentado hasta 37 megapascales, cuando los cementos inicialmente fosfato zinc eran de 3 a 4 megapascales. Asimismo, los cementos de ionómero tienen estas cantidades aproximadamente. La fuerza de adhesión a la dentina, como es obvio, los cementos de fosfato de zinc no tienen adhesión. Carboxilato muy pequeña. Los ionómeros de vidrio van de 10 a 20 megapascales, depende del tipo de material.
y sin embargo los ionómeros de vidrio tienen una adhesión excelente hacia la parte de la dentina, como ejemplo, hasta 30 megapascales depende del sistema. Y la fuerza de adhesión, por ejemplo, aquí que analizamos al metal, y podemos analizar muchísimas más cosas, pero al metal pues tenemos hasta 54 megapascales en el caso de las resinas en unión al metal, en los demás es un poco menor. Entonces, con eso nos damos cuenta que en propiedades físicas los cementos de resina realmente son muchísimo mejores a los que habíamos tenido antiguamente. Aquí la pregunta es, ¿cómo se adhieren las coronas o las restauraciones que hacemos o que cementamos con los cementos no adhesivos? Y estas se retienen por la preparación, por las retenciones grandes de la preparación y las micro retenciones internas de la restauración. Y en estas condiciones se requería mucho más retención, mucho más retenciones hechas por las mismas fresas en un momento dado. Actualmente, los cementos adhesivos, la pregunta sería ¿cómo detienen las restauraciones? Se adhieren a las paredes de la preparación y se adhieren y se retienen también mecánicamente. Y se retienen mecánicamente a las rugosidades o microrugosidades del interior de la restauración, y esto es fundamental. Para que se detenga una restauración en su lugar, el material tiene que ser adhesivo, tiene que tener la capacidad de ser suficientemente sólido para que se detenga en las micro retenciones que tienen estas restauraciones, y así logremos la mayor entrega. Ahora, hoy actualmente ha cambiado la forma de preparación, especialmente para los sistemas adhesivos, para la elaboración de restauraciones hechas por computadora. Entonces, hoy necesitamos restauraciones mucho más nítidas, que la restauración cuando se efectúe se pule. ¿Y para qué necesito pulir las restauraciones actualmente si pierdo retención en un momento dado? Y esto es porque los cementos adhesivos no requieren retenciones macromecánicas, ese es un hecho. La impresión actualmente es más nítida si la pulimos. También, si pulimos las restauraciones, definimos con precisión la línea de terminación. También mejoramos muchísimo el contacto del muñón con la estructura dental y mejoramos finalmente el sellado. Así es que elaborar o hacer una restauración pulida es fundamental. Y aquí hicimos unos ejemplos en estos dientes extraídos. Tomamos pues la impresión, después de hacer la preparación, y ven ustedes una fresa de grano mediano, con lo que hace tiempo se hacían las restauraciones y se terminaban en esa condición. Eso es lo que quedaba rayadísima la superficie. Era muy bueno para los cementos no adhesivos, pero los cementos adhesivos no requieren este tipo de rayas. Actualmente es necesario, después de hacer la preparación con fresas de alto corte, nosotros necesitamos pulir y terminar, hacer ese asentado mucho más fino y poder hacer restauraciones mucho mejor ajustadas hacia la parte del muñón. Los cementos no necesitan tanta retención mecánica como se necesitaba hace algunos años. Y esta es la respuesta a ese comentario. Cuando nosotros vemos el análisis del cemento o la unión del cemento hacia el esmalte, se da obviamente ya sea por el grabado con ácido fosfórico, o por el autograbado, o por el autoadhesivo que utilicemos de tipo de resina. Pero observen ustedes el contacto íntimo que tiene el cemento con la estructura del esmalte del lado izquierdo, y de tal forma que sí, efectivamente se encuentran pequeñas indentaciones microscópicas en donde ahí va a retener mecánicamente, pero en sí el grabado finalmente, y lo vemos del lado derecho, el grabado o la modificación de la superficie del esmalte es fundamental para la retención y el proceso de éxito en el tiempo que duren estas restauraciones. Y en la dentina es similar. En el momento que cementamos, en la zona de la dentina, tenemos una acoplación impresionante en la superficie de la dentina, y el contacto del cemento y la fusión entre los dos elementos, dependiendo del tipo de cemento que se utilice. Entonces, nosotros tenemos la
adhesión, en este caso del cemento en el lado derecho con la dentina, y ahí vemos cómo la dentina no ha sido irritada, no ha sido lastimada por el propio cemento. Este forma una interdigitación entre la superficie de la dentina y una adhesión, y en estas condiciones nos damos cuenta que en realidad hoy ya no necesitamos que las restauraciones queden ásperas, tienen que quedar pulidas. Vamos a comentar algo de los ionómeros de vidrio, o sea, en sí de los cementos de ionómero de vidrio que son necesarios en nuestra práctica y que son materiales que tienen adhesión, de tal forma que tenemos de dos tipos básicamente: los cementos de ionómeros de vidrio convencional y los cementos de ionómero de vidrio que están modificados con resina. Estos tienen adhesión al esmalte y a la dentina, también presentan liberación de flúor, que es buenísimo, ventajoso para la superficie de nuestras estructuras dentales, un sellado marginal excelente, son poco solubles y tienen un pH estable, y esa es una gran ventaja para nuestra práctica. En realidad tenemos dos tipos de cementos de ionómero de vidrio: los cementos de ionómero de vidrio de composición simple o convencionales. Cuando nosotros mezclamos el polvo y líquido, vamos a tener la reacción que se va a formar el vidrio de aluminio silicato. Este va a liberar hidrógeno en ese mismo instante, y ese hidrógeno va a volver a hacer una segunda reacción en la mezcla, y va entonces a liberar calcio, aluminio y flúor, los cuales van a volver a reaccionar con el vidrio de aluminio silicato, entonces sí formando la matriz de policarboxilato de calcio y aluminio. En este momento se va a eliminar, o se va a liberar el calcio sumamente reactivo hacia la superficie del diente, en este caso, y entonces esto se va a formar la quelación química sobre la estructura del esmalte y de la dentina. Y es así como vemos un ejemplo aquí en el microscopio electrónico, donde vemos en la parte superior el ionómero de vidrio y abajo vemos la dentina. Aquí están los túbulos dentinarios en la parte baja, y observen esta área entre las flechas, es donde se formó esta quelación, esta unión química. Entonces ahora no podríamos nosotros definir en dónde es la línea de unión específica o el contacto exacto. Lo que nosotros realmente estamos viendo aquí es la fusión entre dos materiales. Esa es la maravilla de estos cementos de ionómero de vidrio. También tenemos cementos de ionómero de vidrio con resina, como ya lo habíamos comentado. Cuando nosotros hacemos la mezcla del material, entonces se va a formar esta cadena molecular que vemos aquí, pendientes a terminar su polimerización. En ese momento va a haber liberación, como vemos aquí abajo, de calcio, aluminio, y estos van a volver a reaccionar con esta cadena molecular, finalmente liberando calcio activo del lado derecho y se va a unir hacia el esmalte de la dentina, teniendo la fusión química en las mismas condiciones. Estos materiales de ionómero de vidrio conservan también las propiedades de los ionómeros de vidrio convencionales, en donde tienen la reacción ácido-base, que es la fusión del material hacia las superficies de las estructuras dentales. Y aquí vemos un ejemplo, donde tenemos el esmalte del lado derecho, el ionómero de vidrio del lado izquierdo, con un material de ionómero de vidrio con resina, y vemos cómo el material se une, pero se fusiona químicamente a la estructura del esmalte. También el material es suficientemente rígido como que para que en las micro retenciones que tengan en los cortes o en las áreas, se detenga en esa zona mecánicamente. Entonces tenemos los dos efectos. En cuanto a la dentina, también se genera mucho más intensamente la unión, en donde entre el ionómero de vidrio y la dentina, como vemos del lado izquierdo, vamos a tener la interacción molecular, la fusión molecular. Entonces es una reacción totalmente química, realmente son materiales extraordinarios que nos dan muchas ventajas en la odontología. Ahora, los cementos de resina, ya habíamos comentado que hay de varios tipos, y vamos a hablar de todos ellos, y todos ellos tienen adhesión mecánica al esmalte, a la dentina, al metal, a la cerámica y a la resina. O sea, quiere decir que tenemos que grabar el esmalte
preparar la dentina, arenar los metales, preparar las cerámicas y las resinas. Tienen un excelente sellado marginal, son insolubles 100% y tienen un pH estable. Esa es una parte importantísima del proceso clínico. Entonces, estos materiales hoy vienen a abrirnos una oportunidad realmente maravillosa en los procesos de restauración, de cementación, obviamente, en este caso, y que podemos ser mucho más certeros en lo que estamos haciendo en la clínica diaria. Bueno, pues los cementos de resina requieren claramente la preparación de las estructuras donde se van a adherir, de los sustratos, y en este caso sería el esmalte y la dentina. En el caso del esmalte, como vemos aquí, a veces tendremos que hacer nosotros el grabado previo con ácido fosfórico, como se ve en este caso, que es un esmalte grabado. A veces el mismo adhesivo lo grabará o el autoadhesivo generará la unión entre las superficies. Y aquí vemos nosotros una microfotografía tomada con un microscopio electrónico de barrido, de visión de campo, con el que vemos claramente aquí cómo se está dando la zona de hibridación, la zona híbrida, en la superficie específicamente del esmalte, en este corte, y vemos cómo entra entre los prismas. Este sería un prisma, este es otro prisma, este es otro prisma, y cómo entra el material y corre entre los prismas a secciones más allá de los 100 micrómetros actualmente. Y esto va a dar como consecuencia entonces una hibridación tanto en la parte superior o externa de lo que sería propiamente la parte más profunda de retención, pero también contra los cristales que quedan en la superficie específicamente del grabado. Entonces realmente esta es una maravilla que nos va a detener las restauraciones. Ahora, por otro lado, los nuevos adhesivos de autograbado, que también tienen un proceso de grabado mucho más suave en la superficie de la dentina, en donde se va a formar también la hibridación muy pequeña, alrededor de unas 2 micrómetros de espesor, como estamos viendo en esta área que estamos marcando, y la prolongación del adhesivo dentro de los tubos dentinarios, sellándolos básicamente en la base, en la entrada, y estos también nos van a dar un ejercicio de retención, de adhesión hacia la dentina y de sellado marginal. Quiero comentarles algunos detalles de la solubilidad y desintegración de los cementos, y que este ha sido un dolor de cabeza realmente para la odontología durante muchísimos años. Y quiero mostrarles estos estudios que hicimos hace unos años, en donde tomamos algunas piezas dentales extraídas por motivos de periodoncia generalmente, y donde vemos la parte superior, la restauración, en este caso una corona, metal cerámica, y en la parte de abajo es la línea de terminación. Esta sería la dentina o el cemento forrando la dentina y la línea de terminación. Y observen ustedes este hueco, este espacio enorme, este hueco. Eso quiere decir que nosotros tenemos un espacio grandísimo. Y aquí la pregunta es, ¿realmente este comentario de los libros es buena de a mayor ajuste, menor resolución? Posiblemente no sea tan cierta, y lo vamos a ver. Si nosotros ampliamos a este cuadrito, ya tenemos una ampliación por 150 veces su tamaño, y observen ustedes este espacio entre la restauración y la dentina. Tenemos más de 100, 200 micrómetros, y podríamos decir que sí es cierto en un momento dado, porque hay mucho espesor, no está bien ajustado. Sin embargo, hay otras piezas dentales que analizamos, por ejemplo esta, en donde tenemos también la disolución del cemento, como se puede ver aquí. Todas ellas tienen más de 8 años de uso clínico, y estamos viendo por 500 veces su tamaño. Si nos acercamos en esa zona, entonces vamos a medir claramente los espacios. Aquí tenemos la regleta de 10 micrómetros y la duplicamos aquí para que ustedes observen que tenemos un ajuste de 10 micrómetros. O sea, es impresionante. Y el cemento no está. Eso quiere decir que es una propiedad del material el que pueda tener disolución, y depende de la decisión de nosotros el material que utilicemos. Uno que tenga disolución, pues vamos a perder la oportunidad, y el que realmente va a tener los problemas va a ser el paciente. Observen ustedes estas puentes que retiramos, en donde se ve la zona cervical, la parte donde ajusta el puente finalmente, la parte más oclusal de la preparación, y vean cómo se deshizo totalmente el cemento.
y esta restauración se detenía por partículas de cemento que estaban en vías de disolución. Y el problema es que el efecto de esto en la boca del paciente es terrible, porque estas piezas dentales que posiblemente eran sanas en su momento y que se rebajaron con la necesidad de hacer un puente fijo en ese entonces, bueno, pues al paso de los años ya presenta una lesión caviosa muy profunda en la zona cervical. Se tuvo que hacer tratamiento de conductos, se va a hacer el alargamiento de corona, y dentro de unos 8 años que le hagamos un puente iremos a extraer el diente, porque ya no vamos a tener nada en que soportar un nuevo diente, y ese es el problema. Hicimos este estudio que está publicado en la revista Rodin, en donde analizamos diferentes materiales de cementación y los analizamos en relación a la solubilidad de estos mismos cementos. Revisamos el material por pérdida de material en peso, lo hicimos en inmersión en ácido acético al 0.1%, recambiamos el ácido cada semana, agitamos las muestras cada 12 horas, se mantuvieron en 37 grados centígrados, los resultados fueron los parciales mensualmente y uno final a los 18 meses, de tal forma que los materiales utilizados fue cemento de fosfato, de carboxilato, 2 ionómeros de vidrio de composición simple, 3 ionómeros de vidrio, en los cuales son de ionómero de vidrio con resina, y finalmente uno de los cementos de resina que había en el momento que se hizo este material. Y vean ustedes cómo tenemos que los cementos de resina, en este caso, no tuvieron disolución. Los cementos de ionómero de vidrio tuvieron muy poca disolución, y los cementos más antiguos sí tienen mucha disolución. En estas condiciones, entonces, nos daremos cuenta que las mejores opciones que actualmente tenemos son los cementos de resina en primer lugar, y en segundo lugar los cementos de ionómero de vidrio. Y una prueba clínica de esto: nosotros en el año del 88 hicimos un puente Maryland cementado con resina a este paciente. 16 años después, en el 2004, pierde el lateral por motivos de periodoncia. Y entonces ahora vamos a analizar la parte palatina, ahí donde se detenía esta restauración. Y entonces aquí vemos en un microscopio estereoscópico cómo tenemos el esmalte, la resina o el material de cementación de resina y el metal que se utilizó en este caso. Y el microscopio electrónico lo observamos aquí, vean ustedes, 16 años después tenemos completo el cemento. Entonces esto nos muestra que el cemento no tiene disolución. Ahora es fundamental comprender cuál es el tratamiento de la parte interna de la restauración de cada uno de los materiales que se utilicen. Y esto es importantísimo, porque de eso depende que se mantenga la restauración fija en su lugar. Podría desprenderse la restauración y dejar el cemento unido a la estructura dental. Entonces, tenemos diferentes materiales y en general podríamos decir que tenemos de metal, de cerámica y materiales poliméricos con lo que se hacen las restauraciones de prótesis. Y si nosotros vemos un ejemplo metálico, aquí tenemos una metal que está, pues, después de haber hecho el proceso de laboratorio, y lo vemos en microscopio y se ve un material muy sucio, lleno de carbón en toda la superficie, partículas extrañas, detritus de elementos que se encuentran encima. Es un material muy liso, no presenta retención por ningún lado. Si arenamos el material con óxido de aluminio de 50 micrómetros durante 10 segundos, vean ustedes la diferencia. Entonces ese mismo metal se hace sumamente retentivo, y ahí vamos a obtener la retención que necesitamos en cualquier cementación que utilicemos metales. Y así nosotros hemos hecho algunos estudios en donde, tomando imágenes fotográficas en microscopio electrónico, como es la del lado izquierdo, a esta misma imagen le tomamos una impresión digital con un ploteo, y vean, esta es la impresión. Eso quiere decir que esta es la impresión de esa área que estamos viendo, esa es la indentación real de la retención que tiene. Hicimos nosotros un corte por el centro en una línea recta, y ahí encontramos este perfilómetro que vemos en la parte baja, en donde vamos de la cota 195 a la 126, representan alrededor de 60 micrómetros de retención.
y observamos las indentaciones que estamos viendo en esta fotografía superior. Eso demuestra que efectivamente tiene muchísima retención este material. Bueno, pues prueba en la clínica son estas restauraciones que todos hemos hecho de puentes tipo Mérida con metal, en donde se han adherido y se han mantenido adheridos durante muchos años. Por ejemplo, este caso es una férula periodontal donde ni siquiera fue necesario hacer ninguna preparación y esta se ha detenido durante años. En el proceso clínico normal que todos nosotros hacemos, debemos de hacer el arenado en nuestro consultorio. Después del ajuste, de la restauración, de haberlo probado, entonces se arena la parte interior y vamos a tener una superficie limpia, retentiva, con un ángulo de contacto menor, una mejor capacidad de humectación de los cementos hacia la parte metálica, y eso va a ser fundamental. Entonces, la preparación de las restauraciones cerámicas son un poco diferentes, y esto es porque tenemos muchas cerámicas actualmente en el mercado, de tal forma que tenemos nosotros las cerámicas feldspáticas, y estas necesitan el arenado con óxido de aluminio, luego el grabado con ácido fluorhídrico al 9% durante un minuto, y luego el silano de vinilo, y finalmente ya aplicamos el adhesivo o el cemento. Las cerámicas reforzadas por leucita, estas van a tener el mismo proceso con los mismos tiempos. Las cerámicas de disilicato de litio o las reforzadas de disilicato de litio, estas no se les va a aplicar el arenado, se va a usar el ácido fluorhídrico al 5% durante 20 segundos y finalmente vamos a aplicar el silano. En las aluminizadas infiltradas vamos a usar el arenado, no se va a grabar, y vamos a usar el silano de vinilo. En la misma condición, las aluminizadas sinterizadas y las de zirconia, que estas finalmente solamente se va a arenar y vamos a usar el silano de vinilo para detenerlas. Vamos a ver algunos detalles de investigación en relación a estos procesos. La porcelana feldspática arenada no es suficiente, como vemos del lado izquierdo, y si se arena y finalmente se hace el grabado con ácido fluorhídrico, vamos a tener una gran retención en la parte interior. La cerámica prensada con leucita, pues es lo que tenemos, se graba por 60 segundos y la retención es magnífica. Nada más que si nosotros, en lugar de 60 segundos, lo grabamos por 30 segundos, pues entonces no vamos a obtener la retención que se requiere. Vamos a tener una muy pobre retención mecánica o micromecánica en esa zona. Si lo hacemos por más tiempo de los 60 segundos, aumentando a las 120 segundos, se desprende la primera capa y entonces se soltaría la restauración después de un tiempo. Entonces perderíamos la restauración y el cemento y parte de la porcelana se quedarían adheridas sobre la estructura dental. Si nosotros grabamos por demasiado tiempo, por 5 minutos, se fractura la restauración. Hay microfracturas en la parte interior y perdemos entonces la capacidad de retención porque se haría un micropulido. Entonces, por eso es importante seguir al pie de la letra las recomendaciones de los fabricantes. Las cerámicas de disilicato de litio son similares. Nosotros es muy común que nosotros hagamos esto. Tenemos la restauración efectuada y luego el grabado, que así se ve normalmente cuando lo hacemos en el consultorio. Entonces, en este estudio que hicimos, el disilicato sin grabar se ve liso, a los 5 segundos no ha tenido la suficiente rugosidad o retención interna y entonces no tendría retención o suficiente retención. Con 20 segundos con ácido fluorhídrico al 5% sí obtenemos la retención que se requiere, y si nosotros excedemos ese proceso de grabado vamos a tener una destrucción de la superficie de nuestra restauración en la parte interior. Entonces, después de haber grabado, en este caso el disilicato o cualquier material, habrá que silanizarlo. Se aplica el silano de vinilo en la parte interior de la restauración, se baña
en toda la parte interna. Podemos calentar durante un minuto con una secadora o con una plancha de calor, con una cafetera, y va a aumentar muchísimo la retención en esa área. Ok, cuando nosotros vemos la zirconia arenada con óxido de aluminio de 50 micrómetros, en este estudio que hicimos, obtenemos la máxima retención, y todos hemos pensado que la zirconia no tiene suficiente retención, no tiene tanta retención como otros materiales cerámicos. Pero si nosotros tenemos una buena preparación, unas paredes paralelas o lo más paralelas posibles, vamos a tener correspondencia entre ellas, y el contacto finalmente entre el cemento autoadhesivo del lado izquierdo, como vemos en esta microfotografía, y la zirconia es impresionante en el microarenado que genera la retención final. Y entonces ahí es donde se va a unir finalmente el cemento en estas áreas de la retención final que vamos a obtener en esta zona. Entonces sí vamos a tener magnífica retención en las coronas de zirconio. El silano es fundamental, y esto es porque todos sabemos que no hay mucho contacto entre materiales resinosos y las cerámicas, y es necesario aplicar el silano de vinilo intermedio. En este estudio nosotros aplicamos sobre la cerámica en la parte de abajo, el material de resina en la parte de encima con el adhesivo. Cuando no aplicamos el silano, entonces no tenemos un contacto fiel entre los dos elementos. Cuando se aplica el silano, entonces tenemos una mejor interdigitación entre los dos materiales. Y aquí tenemos un ejemplo. Esta es una cerámica feldespática cortada por la mitad después de haber sido aplicado el adhesivo y la resina, y vemos en la parte de arriba es la porcelana, la cerámica. En la parte de abajo vemos la parte de la resina, y vean cómo se interdigita en la micro retención, obteniendo una retención impresionante, de tal forma que descementar una restauración de este tipo es casi imposible. Esa es la gran ventaja de estos sistemas. Quiero comentar un poco de la sensibilidad y la respuesta pulpar a los adhesivos y a los procesos de adhesión. Entonces, el grabado total en la dentina debemos de ser cuidadosos. Fíjense que hemos escrito algunos artículos en relación a este estudio, y hay muchos en la bibliografía, en donde hemos trabajado sobre la difusión del adhesivo, el adhesivo en la pulpa, la inflamación crónica y finalmente la necrosis pulpar referente al manejo de los adhesivos, especialmente los de grabado total. Los ejemplos son claros y diarios en la clínica. Grabar las preparaciones hace tiempo era necesario por los sistemas que actualmente se manejaban en ese entonces, y entonces requeríamos grabar la dentina, y muchas veces lesionábamos sin desearlo la parte de la pulpa y ocasionábamos necrosis pulpar, patologías pulpares, necesidad de endodoncias para los pacientes. Hoy en día hemos hecho algunos estudios, como el que vamos a ver ahora, en donde estamos demostrando la posibilidad de llevar el adhesivo hacia la parte interior de la cámara pulpar. De esta forma, en este estudio nosotros tomamos varios premolares que se iban a hacer exodoncia por motivos de ortodoncia. Hacemos el aislamiento, las preparaciones a una profundidad específica, y entonces se hacen las restauraciones y posteriormente se hacen las exodoncias. Y observen ustedes los detalles. Cuando estamos a menos de 2 milímetros de distancia de la pulpa, tenemos que cruza de la restauración a la dentina, el adhesivo se va por los tubos dentinarios, llega hasta la cámara pulpar, entra por medio de tubos dentinarios, impregna la predentina, y entonces esto hace que la parte interior de la pulpa se irrite y genere un proceso de inflamación crónica en esa área con una patología pulpar. Entonces debemos ser cuidadosos actualmente en cuanto a la utilización de grabados en zonas profundas de la dentina, y buscar otros sistemas de cementación que no requieran grabado de la dentina con ácido fosfórico.
Vamos a hablar de los cementos de autograbado. Y aquí tenemos un ejemplo. Hay muchos ejemplos en el mercado de sistemas de autograbado y de sistemas con resinas que actualmente podemos trabajar con ellos. Entonces, estos sistemas tienen la gran ventaja de no requerir el ácido fosfórico, de usar un primer primero, de preparar esa parte de la dentina sin grabar, sin llevar demasiado profundo esas prolongaciones de adhesivo y lograr entonces la unión del adhesivo con la dentina por medio de la hibridación en este sector. Obviamente va a haber paso del adhesivo adentro de los tubos dentinarios en longitudes de 30 a 50 micrómetros, y por otro lado también tiene la inmensa ventaja de la unión y sellado entre el adhesivo y la restauración o el cemento de resina. Entonces, en esas condiciones tenemos una ventaja gigantesca. También tenemos cementos autoadhesivos que no requieren adhesivos en este caso, o sea que el cemento tiene la posibilidad de hacer la adhesión directa sin la necesidad del grabado y del adhesivo. Y aquí tenemos una lista de una cantidad de materiales que hay ahora en América Latina y en todo el mundo, y posiblemente se me pasen algunos de ellos, pero son los que yo conozco cuando menos. Entonces nosotros podemos escoger alguno de ellos para trabajar en nuestro consultorio. Estos cementos autoadhesivos se adhieren al esmalte y no necesariamente tienen que estar grabados, aunque es mejor grabar selectivamente el esmalte. Se adhieren a la dentina y no es necesario grabarla. Se adhieren a la porcelana, a cualquier cerámica, se adhieren al metal. Obviamente hay que arenar o preparar estas, como ya hablamos, y tienen indicaciones para coronas, para puentes, para incrustaciones de inlays, onlays, para postes. Y estos tienen una mezcla de ionómeros de vidrio, elementos de ionómeros de vidrio modificados con resina, con elementos de los adhesivos dentinarios y de las resinas compuestas, que dan como consecuencia un relleno de sílice coloidal con metacrilatos, monómeros acidofílicos y los iniciadores de la reacción química. Fíjense ustedes que las ventajas en las propiedades físicas de estos materiales son enormes, puesto que tenemos una resistencia o una dureza total de 97 newtons, con espesores mínimos de 12 micrómetros, una translucidez cuando hacemos restauraciones que se va a llegar a notar por la parte final de la restauración, excelentes, del 48%, la unión hacia la dentina de casi 15 megapascales, al esmalte casi de 20 megapascales, que es altísimo, hacia la porcelana de 19 megapascales, a las resinas muy alto, de 20 y tantos megapascales. También se adhieren al oro, obviamente arenado, de 24 megapascales. Tienen una resistencia a la compresión de 351 megapascales, que son 3.510 kilogramos sobre centímetro cuadrado, imagínense ustedes. Y una resistencia a la flexión en los momentos de gran tensión de la oclusión de 110 megapascales, que eso hace una ventaja gigantesca. Entonces, si nosotros preparamos nuestra restauración, preparamos la parte interior y aplicamos el material, es necesario distribuirlo en la parte interior de la restauración hasta el borde final para impregnar sobre la parte del hombro o del chaflán que hubieran preparado. Así un caso clínico, ahorita ya está aislado, ya se probó la restauración, ya se está limpiando, está haciendo efecto ahí el limpiador en la superficie de la dentina, la clorexidina, y entonces ya está lista para hacer la cementación. Entonces se aplica el material, se va a preparar el material y se va a llevar a la superficie de la restauración. Entonces inyectamos el material en la parte interior de la restauración, con una espátula retiramos el sobrante e impregnamos todo el borde de la restauración, la llevamos a su lugar y ahora aceleramos el proceso de polimerización dando de 1 a 2 segundos en mesial, distal en la parte lingual, igual 2 segundos en la parte vestibular, en mesial y en distal, y ahora simplemente en el proceso clínico, con una espátula rígida, reventamos el sobrante del cemento
y de esta forma retiramos la inmensa mayoría de él. Ahora con una hilo dental podemos remover el sobrante que exista de cemento entre los dientes, y también con un explorador, con un instrumento sólido, poder eliminar los fragmentos pequeños que tengamos ahí. Este tipo de cementación se puede hacer sin la necesidad de hacer anestesia o de aplicar anestesia, no irrita al paciente, no lastima los tejidos blandos, no lastima, no causa dolor, es una gran ventaja. Otro ejemplo clínico de este proceso simple es una cementación, en este caso de 4 coronas individuales, en donde ya se llevaron a su lugar. Es importante que fluya el cemento a los 360 grados de cada una de las coronas para estar seguros que el hombro ha quedado impregnado del cemento, y ahora hacer el proceso de polimerización previa y así poder remover los sobrantes del cemento y finalmente hacer el pulido y limpieza. También podemos hacer la polimerización final por la zona externa de las coronas después de haber sido terminado este proceso. Entonces vemos cómo se ajusta la corona, cómo no nos queda ningún sobrante en las zonas de la restauración. Realmente es un proceso interesantísimo lo que ahora tenemos de cementación, y especialmente la fuerza de adhesión y la durabilidad que vamos a tener con estos cementos. En un estudio de microscopía que hicimos, ahí vemos cómo se debería la unión entre el cemento con la corona metálica en este caso. Vean cómo se adhiere, cómo se une, cómo se mete en la zona que se arenó. Y luego del cemento contra la parte de la dentina, en donde el cemento realmente no entra dentro de los tubos dentinarios, no forma una hibridación como la conocemos, pero sí tiene una quelación en la superficie por la función de algunos elementos de los ionomas de vidrio y la unión sólida en la estructura final. También en la superficie de la dentina, como vemos aquí, cómo se adhiere, cómo se funde sobre la dentina, manteniendo la vitalidad de esa dentina sin lesionar en la parte interior de esas piezas dentales. Entonces estos tubos dentinarios no presentan adhesivo en la parte interior y mantienen su vitalidad. Sin embargo, cuando nosotros usamos cementos en los que necesitamos usar el ácido fosfórico, tenemos el gran problema que al aplicar el ácido fosfórico abrimos los tubos dentinarios, también eliminamos parte de lo que se encuentra en la parte interna del tubo dentinario, y esto va a dar como consecuencia que fluya el adhesivo y corra dentro del tubo dentinario, con las posibilidades de que en zonas que ni siquiera nos hemos percatado de la cercanía hacia la cámara pulpar pudieran llegar a la cámara pulpar, causando patologías en este caso. Este es el cemento, estos son los tubos dentinarios donde fluye el material. Ahora quiero hablarles a ustedes de la cementación, de las nuevas carillas directas de resina. Este es realmente, a mí me ha impresionado estos nuevos materiales, estos nuevos sistemas, en donde ahora se hace una odontología más simple, más económica, muy duradera, y con una respuesta estética y resultado excelente para nuestros pacientes. Y la parte realmente importante de esto es que estamos haciendo una modificación en la parte de prótesis, en la parte de odontología restauradora, con beneficio para los pacientes, con nuevos sistemas económicos de una sola cita para el paciente, en donde podemos hacer una restauración posiblemente no tan duradera como una cerámica, pero efectivamente excelente para un determinado tiempo, que esperamos que sea alrededor de unos 8 a 10 años, la función clínica adecuada de estos materiales. Y estos se tienen en diferentes tamaños y también en las diferentes formas, como los centrales, en el caso del que está aquí arriba superior, laterales, caninos, y parece que también ya hay de premolares. Y entonces el proceso clínico sería verificar el tamaño de los dientes para ver el tamaño de las carillas que se pongan, y hacer entonces de las restauraciones, aplicarlas y cementarlas. Lo que me lleva a mí en este momento es comentar cómo lograr la cementación de unas carillas prefabricadas en ese momento y cómo se da
esa unión en la parte interior de la carilla y en la parte interior del esmalte con este sistema, para lograr que esto tenga una función clínica aceptable durante muchos años. O sea, lograr de esto este resultado, que realmente nosotros podemos hacerlo simple y rápidamente. En la cuestión del fabricante, nos ofrece o nos habla que tiene 24 megapascales la unión entre la carilla y el cemento, y es lo que nosotros vamos a revisar cómo se da esa adhesión. Si nosotros vemos en una fotografía de cerca de esta área, efectivamente está micro rugosa, y eso nos habla que va a tener retención. Entonces nos dedicamos a hacer este estudio de investigación para analizar la retención que ofrecen estos materiales. Aquí tenemos una fotografía de la superficie vestibular de las carillas. Son altamente pulidas, tienen un espesor de 0.3 de milímetro en toda su extensión, y aparte tienen un poco más de color ligeramente azul en el borde, que es interesante, y eso va a hacer que tenga más cruce de luz en esa área. En la parte interior efectivamente se ven microtexturizadas, rugosas, y lo vamos a analizar en el microscopio. Entonces nosotros usamos este microscopio de alta resolución de visión de campo, en el que tomamos esta imagen del lado izquierdo por 4.690 veces su tamaño, y vemos que efectivamente hay una micro retención, y esto está dado porque el material seguramente está arenado, está procesado en la fábrica donde se efectúa, y entonces estas áreas nos pueden dar retención. Vamos a acercarnos por 21.900 veces su tamaño en el lado derecho, y observen ustedes cómo tenemos esa presencia de elementos circulares, y esos van a dar retención finalmente. Posiblemente tengamos una unión mecánica, micromecánica muy fuerte, y tal vez algo de unión química en esa parte interna. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacer la cementación de 5 piezas en dientes normales extraídos, y entonces ahora, después de hacer la cementación, hicimos en las piezas, hicimos el termociclado, y finalmente observamos la unión entre ellos. Aquí tenemos la unión entre la carilla del lado izquierdo y la resina. Esta es la superficie externa de la carilla, y no encontramos el contacto, la unión. Eso quiere decir que el material verdaderamente se funde, se une, y muy probablemente se una químicamente, que aunque no es estudio de este trabajo, pero puede hacer que tengan unión química en esa área, pero mecánica definitivamente la tienen. Y también tenemos la unión entre el esmalte del lado derecho y la resina o el material de cementación. Y aquí observamos las indentaciones profundas hasta donde ha llegado el adhesivo en la parte del esmalte, con lo que vamos a obtener la retención mecánica del material. Aquí tenemos un acercamiento de la zona de la carilla junto con la resina o el cemento de restauración de resina, y ven ustedes cómo tenemos en esta área marcada no se define específicamente en dónde se encuentra la unión entre ellos. O sea, quiere decir que se fusionó química y mecánicamente esos dos elementos. Y también tenemos las prolongaciones en el esmalte del adhesivo dentro de este grabado, de tal forma que vamos a tener una retención química, una retención mecánica en el esmalte verdaderamente importante. En el acercamiento, bueno, pues vemos la resina, la unión resina-esmalte, y el efecto del grabado sobre el esmalte, cómo penetra el adhesivo y llega en zonas muy profundas. Aquí estamos marcando esta parte oscura, no es la más larga o la más profunda que encontramos, pero en esta tenemos un pico aquí un poco más de 110 micrómetros de profundidad. En donde marcamos esta línea tenemos un poco más de 60 micrómetros de profundidad, así es que estos cementos tienen la posibilidad de unirse, de adherirse, de integrarse
entre el esmalte grabado y el adhesivo, y también integrarse hacia la parte de la resina, que nos va a dar la magnífica ventaja de obtener esta retención. En los acercamientos que tenemos aquí, observamos cómo se funde el material o se une finalmente mecánicamente entre el adhesivo y el esmalte grabado, y cómo es la prolongación del propio adhesivo que se va entre los prismas, en este caso, logrando retenciones muy grandes, muy profundas, y también en amplitud, en este caso tal vez alrededor de unas 3 micrómetros de amplitud en este caso, y con nudos o zonas laterales, o sea que la retención en la parte interior de la zona grabada no es nada más lineal, también existen retenciones laterales, como estamos viendo en la parte interna, que el ácido fosfórico genera la disolución lateral en la zona interior de la zona grabada. Entonces, como podemos ver, doctores, tenemos hoy unas oportunidades realmente maravillosas en cuanto a los cementos, a la adhesión, a los nuevos sistemas, a las nuevas tecnologías que existen para poder aplicarlas a la odontología restauradora. Así es que estos nuevos materiales para cementación, tanto los ionómeros de vidrio de composición simple, como los ionómeros de vidrio mezclados con resina, y los de resina de todas sus variedades, hoy nos ofrecen oportunidades maravillosas para los pacientes. Manejándolos correctamente en la clínica, vamos a tener mucho más vida útil en las restauraciones para nuestros pacientes. Por último, quiero recomendarles a todos ustedes la revista de la Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental y Biomateriales, que actualmente tenemos 16 países unidos a esta asociación en toda América Latina. Esta se distribuye por internet en línea y es gratuita para todas las personas que deseen ingresar. Aquí está la página de nuestra revista. Esta es la portada de nuestra revista del 2014. Y también quiero dejarles mi correo electrónico, si es que tienen alguna pregunta o comentario posterior que no se pueda resolver en este momento, o quede alguna inquietud posterior. Está el correo electrónico personal. Con muchísimo gusto trataremos de resolver alguna duda en el posterior. Muchísimas gracias por su atención. En primer lugar, quiero agradecerle a la compañía Coltene y a la compañía COA en haber pensado en mí, y a mi universidad también, en haberme designado para estar con ustedes en este día, en esta plática. Realmente ha sido maravilloso el darme cuenta la profundidad que tiene estos eventos, que nuestra voz pueda llegar, nuestros comentarios pueden llevar hasta estos rincones de América Latina, increíble, en donde, por cierto, muchísimas de las personas que preguntaron son amigos míos y conocidos, y los mando a saludar a todos ellos, y a los que no preguntaron conozco también. Es increíble la posibilidad de llevar estas ideas por estos medios, y agradezco muchísimo esta oportunidad.